Y para hablar de economía ya me acompaña en el estudio mi compañero Luis Méndez Zurich. Luis, buenas noches. Buenas noches, Valentina, un placer. Vamos a iniciar hablando de Estados Unidos porque allí el presidente Joe Biden anunció planes para brindar un alivio de la deuda estudiantil. Así es, Valentina. De acuerdo con el jefe de la Casa Blanca y aspirante a la reelección, la iniciativa tiene como finalidad cancelar los intereses para millones de prestatarios, así también como anular la deuda en aquellos que sean elegibles y ayudar a otros solicitantes de créditos que atraviesan dificultades que le impiden realizar los pagos de estos préstamos. En general, serían más de 30 millones de estadounidenses los que se beneficiarían de los planes del mandatario, que se suman a otras acciones que ya ha adelantado la Casa Blanca para este fin. Las nuevas propuestas son los más recientes esfuerzos de la administración de Joe Biden para brindar alivio a los solicitantes de préstamos estudiantiles, luego que la Corte Suprema anuló el plan original de Joe Biden de cancelar hasta $20,000 en deuda para un universo de 43 millones de solicitantes elegibles. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente estadounidense. Because this relief can be life-changing, life-changing. Nunca dejaré de brindar alivio de la deuda estudiantil a los estadounidenses trabajadores y eso es solo interés de Estados Unidos que lo hagamos. Y nuevamente es por el bien de nuestra economía. Se está volviendo más y más fuerte y es que al liberar a millones de estadounidenses de esta abrumadora deuda estudiantil significa que finalmente podrán seguir con sus vidas en lugar de ser puestos en peligro. Vamos a hablar ahora de Chile. Ese país presentó los datos de inflación correspondiente al mes de marzo. Así es, y en el tercer mes del año registró un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto al pasado mes de febrero. No obstante, a pesar de la variación, podríamos decir que el bolsillo de los chilenos descansará un poco debido a que el nivel anual de este dato se ubicó en 3,7%, lo que significa una reducción de 0,8 puntos porcentuales respecto al registro del mes de febrero. Los datos oficiales presentados este lunes se ubican dentro de las proyecciones optimistas del mercado, al tiempo que para el gobierno destaca un óptimo desempeño de la economía en medio de los temores de un alza de la inflación para los próximos meses tras las advertencias del Banco Central de ese país. Mario Marcel, ministro de Hacienda, destacó lo siguiente: lo que estas cifras nos están diciendo es que la realidad macroeconómica del país está en un lugar distinto del que se venía proyectando. Tenemos que ir dejando atrás los sesgos que llevaron a muchos analistas, a muchos actores a tener proyecciones más negativas. Pero Valentina, otro país de Sudamérica que ofreció recientemente datos de inflación fue Colombia. La quinta economía de América Latina registró una inflación de 0,7 puntos porcentuales a nivel mensual, ubicándose en 2,73% en lo que va de año. Vamos a cambiar de continente, vamos a hablar de Japón. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en ese país cayó el salario real? Argentina, básicamente porque los aumentos salariales en esa nación no pudieron seguir al ritmo de la inflación. La caída de 1,3% en el pasado mes de marzo eleva a 23 meses consecutivos, lo que ha venido siendo la peor racha en cuanto a la caída del salario real registrada hasta ahora. Hay que recordar que la anterior y la más larga fue de septiembre del año 2007 a julio del año 2009. La situación clave para superar el estancamiento deflacionario de Japón erosionó el poder adquisitivo de los japoneses en medio del aumento de los bienes cotidianos y además una debilidad en el yen. De acuerdo con medios japoneses, el gobierno ha pedido a los líderes empresariales incrementar los salarios por encima de la inflación, pero no han encontrado respuesta. De acuerdo con el dato del Ministerio de Salud, del Trabajo y Bienestar, el registro representa una reducción desde el 2,5% que se contabilizó en todo el año 2023. Vamos ahora a hablar de empresas, Luis. Hay un nuevo revés que sufrió la aerolínea de bajo costo Ryanair. Sí, y es que el Tribunal Supremo Español ratificó la nulidad de los recortes que la referida empresa aplicó a sus empleados a partir de julio del año 2020 en el marco de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con la Unión Sindical Obrera, el máximo tribunal responde a un recurso de casación emitido ante la inconformidad de Ryanair de
la sentencia que había sido emitida anteriormente por la Audiencia Nacional y que previamente había declarado nula la decisión tras la demanda del sindicato. Vale recordar que durante la pandemia la aerolínea irlandesa aplicó un recorte salarial de 10% a los tripulantes de cabina y de 20% a los pilotos. Asimismo, modificó el patrón de trabajo que pasó de 5 días por 3 de descanso a 5 días por 2 de descanso. Y vamos a cerrar con los indicadores económicos de la jornada. Valentina, rápidamente hablamos de Estados Unidos porque allí los datos reflejaron cierres mixtos a lo largo de la jornada. Todavía hay expectativa e incertidumbre en torno a si podrá haber un recorte en cuanto a los tipos de interés en los próximos meses por parte de la Reserva Federal. Por otro lado, también en Europa hubo cierres positivos a lo largo de la jornada, sobre todo en los principales mercados, sobre todo el mercado alemán. No obstante, lo que fue la situación en España reflejó una caída en su principal bolsa. Mientras tanto, en América Latina también hubo cierres mixtos a lo largo de la jornada, todo esto arrastrado por la expectativa que hay en torno a la economía estadounidense. Pues Luis, a usted muchas gracias por esta ampliación económica. A ti, Valentín, un placer.